voy a coger los colores de UXFOMO Design System. Sobre todo el color primario. Iba a ir a 1500 y lo iba a deshacer, ni me acuerdo el color. Ya os digo que es experimento, ¿eh? Venga. Me lo llevo a Chrome y hagamos primero el Dark Mode. Pego esto aquí. El gris, vamos a dejarlo tal cual. Ok, tiene un tono un poco extraño, pero bueno, vamos a ver qué tal. Veamos. Yo ahora mismo podría hacer una captura de pantalla, pero lo que he visto, fijaros qué bueno que dice, nos recomienda para fondos, para componentes, interactivos, bordes. Me parece interesante esto. Vamos a hacer lo mismo con Light. Ok. He visto una cosa que, como digo, me pareció muy guay. Y no quiero hacer la captura. Voy a intentar hacerlo a mano. Perdón, de forma automática. Es decir, exportar archivos JSON con formato Tailwind, según he visto, como decía Sebastián, y con un plugin de Figma, con un par de plugins que me recomendaron, importarlos. Me los recomendaron, pero yo los probé hace un par de meses, cuando estaba haciendo pruebas que ya comenté con vosotros, y ni me los acordaba, porque los usé una vez y no los volví a ejecutar. Venga, si yo, por ejemplo, Dark Mode, copio. Podría, vamos a probar las dos cosas. Copiar objetos SVG. Fijaros que ya tiene el iconito de Figma. Lo copio. Permitir, ok. Vale, ya en teoría está copiado. Me voy a ir a Figma. Voy a ir a UXFOMO y vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a pegar lo que nos dé. Perfecto. Esto, como dice Radix, es un SVG. Genial. Me parece interesante. Voy otra vez a Chrome. Me voy a Light. Haré lo mismo. Copio el SVG. Me voy a Figma. Lo pego aquí. Ok. Por el momento esto se queda así. Ahora voy a hacer lo que decía con los archivos. Correcto. Empecemos con el Dark. Aquí tengo el copiar código. Aquí me permite... Yo estoy loco. Esto me permitía descargar un JSON. O a lo mejor no tengo en la cabeza que era descargarlo y era simplemente copiarlo. Se copia el código. Voy a abrir un Sublime Text, lo digo bien, que no estáis viendo vosotros porque no lo tengo en ninguna escena. Y si lo pego aquí, correcto, se pegó perfectamente, vamos. Se pegó el JSON. Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a ir a Figma otra vez. Voy a generar una cadena de texto muy loca. Perdón, de texto. Voy a pegar el texto aquí. Vale. Tenemos el dark theme, blue. A ver, entiendo que esto no es un JSON. ¿Y yo por qué leí o por qué tengo en la cabeza que era un JSON? Si me voy otra vez a Radix. Vale, voy a hacer lo mismo con... El JSON me lo inventé o no sé de dónde lo saqué. Nada. Voy a copiar el grayscale. No voy a cambiar a Figma para ser más rápido. Un momento. Me lo veo haciendo a mano esto, ahora mismo. Sin usar los plugins. A lo mejor para no perder tiempo lo hago en otro momento. Me vuelvo a Radix y voy a copiar los de background. Voy otra vez.
Me veo haciendo esto a mano, porque no quiero perder tiempo, como digo. Vale, listo. Tengo todo esto aquí. Por el momento me olvido de esto. Voy a ver lo del JSON porque yo en algún lado lo he visto. A lo mejor estoy hablando de otra herramienta y me estoy confundiendo. O si no, voy a intentar usar esto con... es decir, coger todos estos colores y llevarlos o meterlos en la tabla de variables de forma automática, vamos a decir, automatizada. Venga, quito esto. Empezamos a hacer colores. Es un poco lento, pero lo vamos a hacer. Si no me decís lo contrario. A ver, Sebastián dice aquí una cosa. Existe el plugin de Radix para Figma, pero creo que no está tan bueno como la página. La página está bastante completa. Vale. Yo empiezo. Agustín, bienvenido, Agustín. Hola, Juan. Nunca comento, es verdad, nunca te había leído, Agustín. Pero siempre veo los resubidos. Ajá. Quería preguntarte si tenías algún consejo en cómo puedo mejorar en cuanto a diseño a que mis webs queden más vistosas. Yo soy frontend igual. Agustín dice, pero me gustaría mejorar en cuanto a diseños. A ver, Agustín, esto es un poco... Hoy vamos a trabajar con colores y variables, pero esta pregunta la podrías dejar ahora o después en nuestra comunidad de Discord. Si entras en juanbol.com/Discord o lees ese código QR, entras en la comunidad donde estamos todos los días hablando de estos temas y respondiendo preguntas y ayudando a la gente. Ahí hay una sala, un canal que se llama Dudas y Preguntas. Te metes, generas el post y siempre va a haber alguien que te responda. ¿Vale? Y qué gusto leerte y que estés por aquí. Venga, voy a empezar a generar... Vale, estás en Discord y después lo preguntas por ahí. Genial, perfecto. Veamos. Ya ni me acuerdo cómo usar variables. Bueno, un poco... es una broma. Bien. Modos. Bueno, primero. Vamos a tirar... Vamos a hacerlo... ¿Hago bases, colores base o no? ¿O tiro de esto? Creo que voy a hacer... creo que lo voy a hacer las bases. Minúscula. Base white. Black. Le meto un negro. Y ahora, con esto, voy a generar... Epa, el UI 3 me está... Oh, ¿soy yo o es el UI 3? Veamos, esto es light, dark. Y aquí, si hablamos de equivalencias, experimento total. Ok. Ahora, gracias. Julbert dice confirmo. Me perdí. No sé a qué te refieres. Vale, empecemos. Veamos. Le voy a llamar... yo le voy a llamar primary y neutral. ¿Ok? Entonces... son 12. Son 12, escala de 12. Una pregunta, ¿la escala de 12 es una cosa que viene... es una escala genérica o habitual en Tailwind? Recordádmelo, por favor. Pregunto del desconocimiento total, ¿eh? Vale, me estoy trabajando en Light. Esto quiere decir que... empezamos.
No sé si, a ver, por ejemplo, 25, 50, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podría, ¿no? O 25, 25, 50, 75, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prefiero hacerlo así. Vale, primary. 25. Vamos a ver cómo es esto. Eso no me gusta de Radix, dice Sebastián. Te genera demasiadas tonalidades. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Tomás dice, Radix y Shad CN usan del 1 al 12. Digo que no sé si... Yo, utilizando 9 o 10, algunas veces necesito... Bueno, no, miento. He necesitado y necesito y he creado más de 10 tonalidades para obtener buenos resultados. A lo mejor tú lo dices desde una perspectiva un poco técnica, pero ya te digo, es conocimiento mío, ¿eh? Depende del proyecto, dice Tomás. La palabra depende es la nuestra de siempre, ¿eh? Veamos. Aquí responde Julbert. Me refería a que es cierto que en dudas con su... Ajá. Sí, es verdad. Tú, Julbert, he visto que has dejado preguntas entre ayer y hoy y te han respondido bastante bien los compañeros. Me refería a que es cierto que en dudas consultas en Discord responden rápido. Sí, señor. Primary 25. Decía no, lo voy a copiar desde aquí. Vale, ya que tengo los dos, voy a ir pegando, correcto. El light es este. Entonces, aquí pego el dark. Voy a... Vamos a... Voy a hacer así, voy a meter 25, dije 50, dije 75, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Hacía mucho que no tocábamos esto, ¿eh? Bueno, por lo menos aquí en los directos. Habrá algunas personas que se irán, supongo, que no les gustan los numeritos y les gustan los dibujitos. Andrés, bienvenido. Quizás tener 20, pero... A ver, no, antes decía, Aru dice, es común en Tailwind y en Bootstrap la escala de 12. Me responde a mí mi pregunta. Andrés sigue. Bueno, Andrés es Andy. Muy buena, Andy. Es que acabo de ver el avatar. Sí, eres tú, Andy. Quizás tener 20, el del coso. Quizás tener 20, quizás tener 20, pero usas solamente uno por medio o dos por medio para achicar la cantidad y de última vas activando, claro, correcto. Tomás dice, Aru, Bootstrap y Tailwind CSS no usan el 50 al 950 de toda la vida. Es una pregunta. Sebastián dice, lo digo porque he analizado varios sistemas de diseño y la mayoría se utilizan tonalidades de 50 al 950. Depende, pero sí. Andy dice, sí, soy yo. Que, por cierto, qué buena, ahora que te leo, Andy, qué buena estuvo la UX Talk de ayer, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Venga, sigo con los colorines. Teníamos el 25 y voy a seguir con el 50. Esto no tiene por qué quedar así. Recordad que vamos a ver qué resultados obtenemos. Lo que yo quería hacer era que coger los códigos que generó Radix y meterlos de forma rápida y automática en las variables de Figma, con un plugin, pero no iba a perder tiempo, como digo. Ya lo podemos hacer otro día y vemos qué tal.
Porque lo que hice yo fue, hace unos meses con mi compañero en mi trabajo, importar colores a Figma y exportarlos desde Figma, siempre en formato JSON, pero esos colores los generamos a mano. Claro, los sacamos de Visual Studio Code, de un proyecto en el que trabajamos, y no los habíamos generado de forma automática. O sí, sí los habíamos generado de forma automática con un plugin de Figma también, ahora que recuerdo. No una herramienta tipo Radix externa. Y tampoco era el plugin de Radix. Dice Tomás. Y también hubo post UX Talk. He visto que mientras estaba cenando, cogí Discord en el móvil y he visto que había 4 personas por lo menos. Estaban los habituales, Aru, Tomás y Andy. Y también creo que estaba Fabri, si mal no recuerdo. Dije en un momento, pensé, me voy a conectar para hablar con los chicos. Estaba cansado, digo, no, mañana me viene un día potente, vete a dormir, Juan. Vamos con el 25, 50, 75, 100, 200, ¿no? Sí, 200. Voy bien, ¿no? Decidme si estoy... Sí, voy bien, creo. Con esto de hablar, tengo miedo que... Aquí hice algo que no... No sé si aquí le estoy cagando, pero veo como mucho salto en estos colores. Sí, hay como un salto. Bueno, ya vemos. Le tengo más fe a la paleta de neutrales. A lo mejor, bueno, ya vemos. Vamos con el siguiente. No, yo aquí le estoy cagando con algo, ¿eh? Vale, ahora sí. En la UX Talk de ayer faltó Jolimar. Eso sí, hay que decirlo, ¿eh? Lo tengo que decir. Aquí claro, al meter estos colores, nuestro 500 en el otro pasa a ser el 600. Pero bueno, tampoco, no voy a decir nada. Aquí está un poco loco esto, ¿eh? No sé si me... Bueno, no sé si me convence esto. Ok. Sebastián, Tomás dice, Juan, hay que revisar los primeros de Dark Mode. No están bien. Te refieres a estos, ¿verdad? Hay algo raro aquí, ¿eh? Ojo. Te refieres a estos, si se hablas de primeros, ¿no? Desde background. Pero son un poco raros. Alex, muy buenas.
¿Qué pasa, Alex? Otro día más contigo aquí. Qué bueno. Parece que ya has vuelto de verdad, ¿eh? Venga, voy a empezar con los neutrales. Neutral. 25, ¿no? Correcto. Vamos con el neutral 25. Por salir de dudas, son... ¡Hostia! Aquí estoy haciendo... La estoy liando. Ojo, ojo. Ojo que la estoy liando. Son distintos. Hostia puta. A ver si la habré cagado, ¿eh? Eso es lo que decías tú. Un momento. Antes de seguir con neutrales, voy a ir a los 3 primeros del primary y voy a tirar de estos. A ver. No, tienen que ser bien. Tienen que ser estos. Estos son los mismos. Voy a probar el cuarto. No, lo estaba haciendo bien. Sigo. Pero aquí voy a usar los de arriba. Joder. Voy como... Desde luego que yo hago otras cosas en mi día a día con el Light Mode, ¿eh? Joder, ya te digo que sí. Y Dark Mode. Sí, aunque es verdad que hoy he tenido una meet con un compañero developer que me comentó lo que íbamos a ver la semana que viene en una primera meet de trabajo sobre un nuevo Dark Mode. Y lo escuché, me pareció interesante y ahí lo dejé porque después me seguí trabajando con mis cosas. Pero ya el lunes tendré comida buena para contar. Sigo con el 50 en este caso. Sigo con el 50 y aquí también. El 75. Sí, este sería el 100. Haciendo esto tan repetitivo y tedioso en tiempos de la IA es un poco raro, ¿no? Hoy he visto, mientras estaba almorzando, después de trabajar, el último vídeo de John Hernández de su canal Inteligencia Artificial, la última entrevista que publicó, me pareció interesante. No sé si alguien la ha visto o ha escuchado, porque es en plan podcast también. No sé qué pensáis, ya hablando de otra cosa. Ahora mismo estamos metiendo valores de variables y hay 15 personas conectadas. No sé si es que en LATAM ahora la gente, que a esta hora, que es una hora antes para vosotros, os viene mejor este horario. Si os viene mejor, a lo mejor lo que yo puedo hacer desde aquí de España es, cuando volvamos nosotros a cambiar el horario, yo podría, en lugar de empezar a mis 20 horas,
repito, si os viene mejor a la gente de LATAM, que sois un número importante, yo puedo adelantar Tomás dice, hace unos meses no éramos ni 3 mirando variables. Emanuel Peró, bienvenido. Después de las 16 horas de Argentina. A mí me viene excelente, dice Eduardo. Eduardo, muy buenas. A Eduardo Mac nunca lo he leído, creo. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. A mí me viene mejor, dice Sebastián. Tomás dice, prefiero las 15 y ese horario es el nuevo o el... ¿Qué hora es en Buenos Aires ahora mismo? Aquí son casi las 9. Ya llevo una hora. El de ahora, diga. Ok, ¿veis? A todos les viene mejor, bueno, todos los que habéis comentado les viene mejor ahora. Sí, correcto. Todos me están diciendo que ahora es por allí. Si todos están diciendo esto, Eduardo dice, es mi primera vez aquí. Lo que son las ganas de aprender. Bien. Yulimar también dice, me parece mejor esta hora. Ojo, que me veo haciendo directos a las 19 horas, ¿eh? De España, a mi hora. De verdad, ¿eh? Vamos, creo que el sondeo que acabo de hacer me deja claro eso, ¿eh? Creo que el 500 no lo puse, ¿eh? Ojo, que me voy a liar. Ahora sí. Aru dice está almorzando. Almorzando con Juan Paul. ¿Cómo se llamaba la mujer esa? Mirta Legrand, ¿no? Julbert también dice, a mí me parece bien esta misma hora. Iván también dice, a mí también me viene mejor. Juan Paul trae suerte. Si traigo suerte, voy a tener que caer en lo que está haciendo todo el mundo en estos días, que es pedirle a ChatGPT que haga el blister con el muñequito de uno mismo y las 3 o 4 cosas que uno siempre usa. ¿Qué podría tener yo si me hago el blister? Un polo negro, una bicicleta, una taza de té o un vaso. ¿Qué más podría tener? Vale, voy a continuar. El 600 lo puse. El 600 lo puse, quedarían 3. 700. Vamos con el 800. Y el 900. Y pasamos a la segunda fase del experimento. Tercera, porque la primera fue generar esto. Esta es la segunda y después la tercera. Bien. Ok. Esto lo voy a dejar por aquí ahora mismo. Un cohete, dice. Las gafas, la chomba era el polo. Sí, la chomba era el polo. La notebook o computadora, dice Sebastián. Un teclado. Dice Tomás, nosotros podríamos hacer versiones tuyas con lo que imaginamos y subirlas a Discord. Pues adelante. La bici, dice Sebastián, correcto. El FIGPAL. El FIGPAL seguramente no. Pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta el FIGPAL. A mí no. Aquí hice una cosa mal, claro. Vamos a ponerlo así, neutral, primary. Vale, lo voy a dejar así.
A esto le voy a llamar, ¿lo puedo editar desde aquí? No, UI3 ya ni recuerdo cómo se usa. Rename, colors. Vale, por ahora se queda así. Base. Bien. Con esto, lo siguiente es coger, esto lo podemos quitar, que en su momento lo compartió Tomás. O bueno, lo voy a dejar por las dudas. Veamos. ¿Qué usamos para hacer pruebas? ¿Qué usamos? No quiero hacer pruebas directamente en un componente y modificarlo. Lo que haría es coger un componente, me hago una instancia y hago un nuevo componente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger este text area, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y le voy a poner text area 2. Y ahora voy a coger y montar colores. La navaja suiza, muy buena, muy buena. Tomás dice, podemos hacer un Juan Paul y un anti-Juan Paul. Eso es curioso, eso es curioso. Vale, venga, voy a empezar. No voy a usar opacidades ni nada. Voy a tirar de colores como los que tenemos ahora. Es verdad que aquí hay instancias de componentes. Vamos a hacer lo siguiente. Para no comernos la cabeza. A ver. Tenemos instancias, pero tampoco tantas. Tenemos los icon buttons, ok, que se podrían hacer un icon button 2. Tenemos... y después no tenemos nada más. A lo mejor podemos hacer lo siguiente, para hacerlo bien. Total, tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 38 minutos. Sí. Cojo un icon button 2, que estás por aquí. Por aquí, por aquí. Lo copio. Lo pego aquí. Vamos a hacerlo. Me voy a ir un poco más lejos porque no quiero liarla. Icon button 2 le voy a poner a esto. No, test. Test. Veamos. Esto de trabajar con equivalencias me lleva a... montar... corregidme, que yo no lo usé nunca, sí. Me lleva a montar un solo componente al cual le pongo colores, le aplico las variables. Ahora, claro, yo las pruebas que hice, las hice con componentes, ya ni me acuerdo. Me tenéis que refrescar la memoria. Por lo pronto voy a hacer lo siguiente. A esto le voy a usar aquí el componente icon button 2. Puedo seleccionar múltiple, correcto. Y aquí debería yo irme a icon button test, perdón. Ok, ya está usando el test. Aquí cojo, vale, sigo manteniendo la selección múltiple o la perdí. Sí, ahora cojo este también. Icon button test. Vale, aquí me lo muestra, no pasa nada. Ya lo ocultaríamos. Esto mantiene las conexiones. Voy a ocultarlo para dejarlo como estaba en el text area normal. El estado default no muestra esto, correcto. Esto estaba en disable con opacidad, correcto. Y estos ya no. Perdón, no, bien. Lo está haciendo bien. Por probar, cojo esto aquí, un frame, perdón. Voy a usar en este caso no sé si usar el neutral black, perdón, el base black. A ver, vamos a hacer una cosa. El base black es el negro. Ya tirando de colores variables. El black,
y aquí el neutral 900. Vale. Voy a usar el black. El neutral black. Cojo esta instancia. Ok. Lanzo un prototipo. Ahora os leo, ¿eh? Vale, está funcionando todo bien. Bueno, aquí me falta el placeholder. Debería estar en el estado default también. Y me lo comí, no sé por qué. Me lo comí, no sé por qué. Hostia, también tengo que poner el action row. Era otra instancia. Tranquilidad. Ay, me había perdido eso. Creo que estoy a tiempo de corregirlo. Action row estaba por... no me acuerdo ni dónde estaba. Vamos a buscarlo. Joder, aquí está. La he liado mal, la he liado mal. No quiero perder tiempo con esto. Un momento. No quiero perder tiempo con esto. No. Voy a hacer lo siguiente. Me cargo esto. Entendedme, no me quiero liar, ¿eh? Me cargo esto y me cargo. Bueno, hago un detach de esto. No. Joder. Claro, soy... A ver. No, sí. A ver, Juan. Aquí no sé por qué he perdido el texto de... no, lo tengo aquí, amigos. Lo tengo aquí, un momento. Vale. No me matéis. Pero ahora os leo y... Vale. Ya toquetearíamos más cosas. Aquí está usando... Es verdad que aquí está usando una instancia de Action Row, pero la puedo deshacer ahora mismo. Un detach. Ya no tiene detach. Creo que ya me la cargué. Joder, Juan. Quiero ver qué cojones. Vale. No es... Ella es una... Nada. Se queda así. A ver, voy a leer, a ver si me está ahí. Ya hice detach, ni me acordaba. Gracias, Tomás. Juan, las variables las tienes que aplicar a los componentes de forma individual. Correcto. Sí. Una vez que lo aplicas, le asignas el modo al componente correcto. Sí. Vale. Entonces, si le aplico los colores de forma individual, voy a tirar... Es decir, para trabajar con equivalencias tengo que tener un componente que usa el modo por defecto. En nuestro caso ahora mismo, el modo por defecto entiendo que puede ser el light, pero si lo muevo, el modo ahora es dark. ¿Ok? Bien. Me lo estoy... claro. Ojo. Aquí me estoy... Claro, por defecto me muestra los colores... A ver si me lío. Voy a empezar como me dice Tomás. Cojo el componente. De fondo le voy a poner un neutral 900. Me estoy volviendo un
Claro. Voy a hacer el cambio otra vez porque no sé, aquí me he liado. Ahora ya entiendo por qué no uso el Light y Dark Mode de Figma. Que me lío. Ok. Venga, voy a seguir. El stroke, vamos a meterle un... Si estoy usando un 900, un 800. Al icon button test. Vamos a hacer lo siguiente. Al icon button test default al primary. Default le voy a poner un stroke de 800. El icono es un base white. Lo dejo así, con un base white. Perdón, al icono. Vale, ya lo estoy usando bien. Ahora, a estos dos le pongo el base white. A este, lo que le voy a liar, lo dejo ahí. Y a este, si es un 400, ya lo está cogiendo. ¿Por qué está cogiendo estos colores? Hostia, ya, claro. Ya tenía un 400, algunos colores, ¿no? Unos pocos colores teníamos. Creo que me estoy liando un poco, a ver. Como las instancias tendrían el modo en automático, toman el color del padre, el cual ajustas si es dark o light, correcto. Ya hiciste el detach, te van a marear los nombres, porque suele usarse con tokenización, aplicando el 25 a un background, por ejemplo. Son los del UX FOMO, también los base white de los iconos. Vale, esos son los que estábamos heredando. Y algún gris también, claro. Ven, voy a seguir. Gracias. Aquí puse el base white. Aquí le voy a meter un neutral 400. Vale. Perdón. Ojo. Creo que estoy yendo mal. Voy a hacer lo siguiente. Un segundito. Me voy a ir un momento a Chrome. Voy a quitar de este archivo el UXFOMO existe a remover. La he removido y ahora no voy a tener los colores. Solamente voy a usar colores locales. Perfecto. Suerte que te lo he dicho antes. Vale. Esto quiere decir que a lo mejor la he liado aquí también. Primero voy a cambiar el color de fondo aquí, aunque aquí estoy usando el bueno, el 900 nuevo. El stroke dije que era un 800. También aquí estoy usando el bien. A estos dos blancos, a ver, cada vez que tengamos blanco, a esto lo voy a cargar por ahora. Tengo el base white que está cogiendo el de ahora. Bueno, no, está cogiendo, voy a coger ahora el base. Estos también es el base nuevo. Ahora vamos con esto. Voy a empezar con estos. 400. El 400 nuevo. Aquí tenemos el 200 nuevo. Aquí, fijaros que aquí pone neutral con mayúscula, que viene de UXFOMO. Y el 200 es neutral en minúscula, que es este archivo local. Hay diferencias. Esto es el 400. Todo un poquito más claro. Vale, esto era el white.
porque estaban con... Claro, estos son el disable. Bien. Ya, voy aterrizando. La gente se empezó a ir, normal. Aquí tengo el base white para lo que es el icono. Y ahora tengo que toquetear los stroke de aquí. Sí. Este stroke es un neutral 800, lo dejo igual. El base también está cogiendo este. El base está bien. Aquí tenemos opacidades para el stroke y para el fill, para el color de fondo. Entonces, si aquí tengo el 800, aquí le voy a poner el 700 de stroke. Vale. Bueno. Y al fill el 800. ¿O no? El 900, porque aquí no tenía fill. El 900. Vale. No es una cosa que me guste mucho, pero ok. Y dije que el stroke es el 800 y aquí se va a ver más oscuro porque está con opacidad. Perfecto. Todo esto está base white, base neutral 400, neutral 200, neutral 400 como aquí, con su opacidad. Aquí es, vale, aquí también hay que toquetear algo. Esto era, en lugar de usar el fill blanco con opacidad de 5, le pongo un 900. ¿Ok? Y aquí es igual. Esto es blanco. Blanco. Que va a coger su opacidad. Bien. Creo que lo hice bien. También los base white de los iconos. Vale, es lo que estuve corrigiendo, Tomás. Sebastián dice, claro, ahí están los primitivos. Bien. Esto lo dejo así. Mantienen sus conexiones. Ahora me voy a ir. Evidentemente aquí vamos a tener colores. Tengo que... No, ojo, que aquí debería actualizarlo, pero está usando el icon button test. Vamos a probarlo. Yo voy a actualizarlo otra vez. Reset all. Se va a la mierda. Le voy a poner el attach. Era el icono, ¿no? No. Bueno, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Paperclip, joder. Estos está usando el blanco, entonces voy a hacer reset también. Bueno, aquí este en realidad es el icon button especial, ¿no? Venga, voy a seguir con estos. Estos dos le hago un reset. Tenemos el micro. Y esto tenemos el arrow, el top, ¿no? Evidentemente. Arrow up. ¿Le di reset o no? Si no me mantuvo la... No le debo haber dado reset. No le di reset. Oh, sí. Sí le di reset. Pero si no mantuvo el color es porque hay un problema en el icono. A ver. Pues no, parece que no. Arrow, vector. Parecería que, no sé qué cojones hice. Me vuelvo aquí, lo voy a dejar ahí y ya veré. Está... o
lo hizo y yo voy muy rápido. Bueno, no sé. Lo dejo así por ahora. Placeholder. Placeholder, ¿qué color tiene? Me voy a poner, por ejemplo, un 700, 800. Vale. No lo use mal. Lanzo esto. Lo recargo por las dudas. Lo recargo por las dudas, decía. Aquí me he cargado algo. Icon, button, test, tiene conexiones de prototipos. Y ahora esto me ignora completamente. Hago un reset all. No hace falta. Le habías dado reset al icono solo. No al icon button. Ok. Laguna para mí. ¿Por qué ahora mismo no me funcionan las conexiones? Probamos. No entiendo. A ver si están tirando... no debería haber problema. A ver, me vuelvo loco. Hago un frame. Llevo esto aquí. Le pongo cualquier color. Ok. Esto en teoría estaba pensado para que se muestre sobre un Neutral 900. Hago esto porque necesito entender dónde estoy parado. O sobre un 900. Entonces, sí, sí. Pero un momento. Este es el icon button test. Estado default, no tiene color de fondo. Hostia, claro, me estoy volviendo loco. No es lo mismo, pero bueno. En teoría, claro, si aquí estoy usando el 900, en lugar de usar 900 aquí, debería usar 800. Corregidme si estoy loco. Pero me parece... estarían funcionando bien, pero claro, pero no se veían. ¿Y esto por qué se ve así? Por Dios. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Juan. Yo duplico este icono, este me lo quito. Aquí voy a poner el mismo, pero en disable. El mismo, pero en disable, porque es el estado default. Ok. Vamos a coger el arrow, up. Ok, el micro lo voy a dejar. Estos, no, perdón. El primary disable. Ahora. Lanzo esto. No quiere trabajar ese botón. Vale, este no trabaja porque está en disable. Ahora está todo funcionando correctamente. Lo único que dije antes es el icono con el icon button, con el iconito de Figma, ¿era algo especial o estaba hecho a mano? Lo habíamos montado así a lo loco. Lo habíamos montado así a lo loco. Y queda horrible.
Pero bueno, vamos a probar. Juan, no nos comamos la cabeza. Ahora, ya apliqué variables. Lo que hago es, tengo que meterle el modo al componente. Al componente. ¿Al componente o al frame contenedor? Ahora modificar el modo al frame padre. El frame, esto, ¿no? A esto. Es que no me acuerdo, tío. Mira que lo hicimos varias veces, ¿eh? Exactamente, frame 2. Claro, exactamente, para que se comporte, esto es el modo y mostramos componentes y se va a coger los colores de ese modo. Perfecto. Entonces esto era por aquí y estaba por... no te voy a leer. Estaba por... en apariencia era. Aquí. Correcto. Colors. Entiendo que esto es un dark. Bueno. Si es un dark, estaría funcionando. No, aquí hay algo que no entiendo. Vamos a ver. No sé si es la configuración que le he dado. Apariencia. Light. Porque, a ver, un momento. Si tenemos light, son colores light, ¿sí? Y dark. Están al revés los nombres. Están al revés. Cuando es light, el texto tiene que ser dark. Hostia. Dark y light. Esto me lo tenéis que explicar porque no lo... Dark, light. Vale, está funcionando. Lo que pasa es que hay cosas que no me convencen. Pero yo creo que es propio de la paleta que hemos generado. ¿Veis? Las pruebas que hice yo de equivalencias que no las hice con Figma, me encontré con no sé, no es un problema, pero me encontré con la necesidad de justamente no trabajar con equivalencias. Y ya no sé si es porque estoy generando malas paletas o realmente la equivalencia no siempre funciona como queremos. Vamos a probar una cosa. Hago una nueva variante que sea el over. ¿Ok? Vale, hago Bueno, tenemos aquí, perdón, tenemos el default, el over. Y aquí vamos a jugar con algo parecido a lo que hicimos en esto. El over tenía simplemente un stroke más claro. El placeholder estaba igual. El stroke, si es un 800, aquí sería un 700. Y evidentemente vamos a ponerle conexiones. Perfecto. Si me voy al prototipo, bueno, vamos a probarlo así. Lo hice con clic, pero soy mío. Ah, coño, aquí hay dos. Ya estaba la conexión. Vale. La voy a quitar otra vez. Joder. Vamos de vuelta. Hay una sola, perfecto. Otra vez, Juan. Vale, esto está funcionando. El color de fondo en el original era el mismo, ¿no?
tenemos un 1,1 al 100. Sí, solamente cambiaba, pero cambiaba mucho menos el stroke. A lo mejor tendríamos que usar colores o el primario o los neutrales, jugar con opacidades. Bueno, voy a seguir. Y por último vamos a hacer el Active, ¿no? Se llamaba. Fillet, vale, fillet. Relleno, ¿no? Y aquí teníamos el placeholder, ya sería, lo voy a poner a mano, un texto largo. Venga, lo voy a poner con mi atajo. Y en blanco, base white. Y también el stroke era bastante más claro. ¿O era el mismo? No, era el mismo, era el mismo. Era el mismo que el... Vale. Vamos a ver. Falta la conexión, Juan. Prototype. On click. Ok, hay una, perfecto. Over bien. Clic. Ok. Si ahora cambio el modo, a ver, está funcionando como queríamos. Pero el resultado, voy a ir para... Vamos de vuelta. Aquí está el over. Esto está bien. Aquí los colores... Esto me parece que es demasiado claro en Dark Mode y en Light Mode. Porque el Light Mode canta un montón. Y a ver, pensemos en Dark. La equivalencia está bien, ¿no? Es decir, a ver si yo es que me comí... sí, está bien. Lo que pasa es que no me gusta cómo queda. Vamos a recordar lo siguiente. Si nuestra caja de prom tiene el 900 de fill, sí, no tiene nada más, y el botón primary y el secundario tiene en over un 800, no, para mí no queda bien. ¿Qué haría yo? A estos dos le dejaría, por ejemplo, el 800, pero jugaría con opacidades. Empecemos por un 40. Es más, un 30. Entonces me voy a el prototipo, bueno, me voy aquí, pongo esto en dark. Bueno, no, vamos a verlo en light. En teoría va a funcionar. En light me parece que es demasiado oscuro. Y en dark, ya estoy recordando por qué no uso... Joder. Pero tampoco quiero decirlo con la boca muy abierta porque a lo mejor lo estoy aplicando mal. Quiero decir, a lo mejor todavía no, como no lo hice nunca, no controlo lo que es la equivalencia de Dark y Light Mode. Aquí está mejor, en Dark Mode me funciona un poco mejor. Incluso, a lo mejor podríamos hacer que en lugar de un 30 de opacidad, tenga un 20. En Dark Mode va a quedar mejor, parecido a lo que teníamos, pero en Light Mode estoy seguro que va a cantar más. Si pasa lo mismo que antes. Light Mode.
¿Veis? En Light Mode preferiría un... Mirad. En Light Mode yo preferiría un 20. Perdón, un 10. Aquí me funciona. Tengo la sensación como la que tengo en Dark Mode. Pero claro, ahora me voy a Dark Mode. La peña se va porque ya se aburrió. Pero yo no estoy aburrido para nada. Me voy a Dark Mode, digo. Y ahora apenas se va a ver. Se ve, pero se ve poco.